En el capítulo de hoy vamos a ver métodos especiales en electrostática que nos van a servir para calcular tanto el potencial eléctrico como el campo eléctrico en unos casos en los cuales no sea factible realizarlo de las otras maneras que hemos visto. Entonces vamos a empezar con la ecuación obtenida a partir del teorema de Helmholtz para calcular el potencial eléctrico dada una distribución volmétrica de carga. Y, en principio, esta ecuación nos permitiría calcular nuestro potencial eléctrico en básicamente cualquier punto. Pero, para aplicar esta ecuación necesitamos conocer en todos los puntos de una región la densidad volmétrica de carga. Y existe la posibilidad de que no tengamos esta densidad volmétrica de carga definida en todos los puntos, y además también existe la posibilidad de que tengamos unas condiciones de frontera. Esto es, que nuestro potencial en ciertos puntos tenga que tener un valor concreto. Esto se podría encontrar, por ejemplo, en el caso en el que tuviéramos un condensador de placas plano-paralelas conectado a una fuente de potencial. En este caso, obviamente, lo que tendríamos sería que el potencial en los bordes de las placas sería algo que viene dado. Entonces, debido a este tema, lo que vamos a usar es el hecho de que nosotros sabemos que la divergencia del campo eléctrico es la densidad volmétrica de carga dividida entre epsilon sub 0. Y a su vez, que como el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial, entonces lo que vamos a tener es la divergencia del gradiente va a ser menos rho v epsilon sub 0, porque el menos lo estamos pasando al otro lado. Y con esto tendríamos que el laplaciano de nuestro potencial sería menos densidad volmétrica de carga dividido entre epsilon sub 0. Esto de aquí es la ecuación de Poisson. Y en las zonas en las que no hay fuentes, se reduce a la ecuación de Laplace. Entonces, utilizando esto, nosotros tenemos que saber lo primero, que si obtenemos una solución de la ecuación de Laplace, esta solución es única. Solo existe una solución que lo cumpla. No hay dos soluciones diferentes que cumplan esta ecuación de Laplace. Y eso lo vamos a demostrar ahora mismo. Entonces, para demostrar que hay una sola solución, vamos a decir que tenemos una región rodeada de puntos con un potencial conocido y que no se conoce la distribución de carga fuera, pero sí el potencial que generan en la frontera. Esto es, tenemos una región y no sabemos nada de las distribuciones de carga en el exterior, pero sabemos cuál es el potencial en esta superficie. La superficie que delimita la región. ¿Por qué? Porque todos estos potenciales, o sea, los potenciales que van a generar estas distribuciones de carga, se van a ver plasmados, digamos, en esta superficie. Y esa superficie nos va a dar suficiente información. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos soluciones diferentes. Tenemos dos soluciones diferentes de la ecuación de Laplace. Vamos a suponerlo. Y que satisfacen las condiciones de frontera si tenemos que nosotros podemos definir otra solución random de esta manera. Esta solución también es solución de la ecuación de Laplace, porque si aplicamos
el laplaciano de esta tercera solución va a ser el laplaciano de uno menos el laplaciano del otro. Y como sabemos que esto es 0 y que esto es 0, entonces tendremos 0. Y por tanto también cumple la ecuación de Laplace. Entonces, esto también es una solución de la ecuación de Laplace. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer va a ser decir, ok, sobre la superficie, nosotros vamos a tener, o sea, voy a escribirlo, sobre la superficie S, evidentemente, el potencial de 1 va a ser igual al potencial de 2, que va a ser igual a el potencial en la frontera. Porque estas son las condiciones de contorno. Ambas soluciones tendrán que ser iguales para ser soluciones del sistema de ecuaciones. Y, por tanto, como estos dos son iguales, este potencial va a ser 0. ¿Y qué pasa ahora? Que nosotros, si decimos que esto de aquí, esta es una propiedad que se puede utilizar, esto de aquí es igual a esto de aquí más esto de aquí. Pero, por ser solución de Laplace, este término tiene que ser 0. Por tanto, lo que tendremos será que esto es el gradiente al cuadrado. Ahora lo que podemos hacer es aplicar el teorema de la divergencia. Si aplicamos el teorema de la divergencia sobre esta integral, lo que obtendremos es que esto va a ser igual a esto de aquí, que es lo primero que hemos dicho, o sea, esto es igual a esto, y por el teorema de la divergencia va a ser igual a la integral en la superficie de esta operación concreta. ¿Pero qué sucede? Que en la frontera nosotros sabemos que esto es 0. Nosotros sabemos que en la frontera va a ser 0. Este psi, por lo que hemos dicho antes. Este phi, perdón. Entonces esta integral va a ser 0. Esto, como tiene que valer para cualquier, digamos, volumen, esto implica que además, como esto es una suma de cuadrados, porque esto va a ser una integral, que va a ser la suma de cuadrados, esto es, suma de números positivos. Por tanto, la única forma de que esta integral sea 0 es que esto de aquí, el integrando, sea 0 para todo punto en ese volumen. Y si esto es 0 para todo punto en el volumen, como el cuadrado del gradiente viene a ser esto, que a su vez es una suma de cuadrados y tiene que ser 0, esto implica que cada uno de sus términos tiene que ser 0. Y si todas las derivadas de nuestro potencial, de nuestra nueva solución, son 0, esto implica que el potencial este es constante en todo punto del volumen. ¿Pero qué implica eso a su vez? Que si es 0 en la superficie S, como vimos antes, y a la vez es constante en todo el volumen, entonces esto va a ser 0 en todo el volumen.
Y si esto es 0 en todo el volumen, significa que en todo el volumen la primera solución menos la segunda solución va a dar 0. Y por tanto, la primera solución es igual a la segunda solución. Y así se demuestra que la solución de la ecuación de Laplace es única, porque para todo punto se va a cumplir esto. Y con esto, básicamente, podemos construir un método que es el método de las imágenes. Que básicamente consiste en lo siguiente. De las imágenes. El método de las imágenes es algo extremadamente sencillo y curiosamente funciona muy bien. A pesar de que suene súper raro, pero esto funciona muy bien. Esto consiste en que nosotros, teniendo unas ciertas cargas, lo que queremos es encontrar unas cargas ficticias, llamadas cargas imagen, tales que se pueda satisfacer una condición de frontera, haciendo básicamente que el potencial sea el potencial de la suma de las cargas reales, 4 pi epsilon sub 0 r sub r de reales, más el sumatorio de las imaginarias, de las imágenes, que sería la carga de las imágenes, partido de 4 pi epsilon sub 0 r sub i. Y estas van a simular el comportamiento del resto de cargas fuera, o sea, de cargas fuente, y estarán fuera de la región en la cual nosotros estamos calculando nuestro potencial. Para entender esto vamos a ver el siguiente ejemplo. Imaginémonos que tenemos un plano conductor en x igual a 0 y una partícula cargada de carga q a una distancia d de ese plano. Y queremos calcular el potencial en un punto P, tal que tengamos esto así y además tengamos este plano conductor conectado a tierra, lo que implica que el potencial en x igual a 0 va a ser 0. Entonces, si llamamos a esto R, nosotros lo que vamos a hacer va a ser sustituir todo este plano conductor por una carga Q' que va a situarse a una distancia menos d' y que va a estar a una distancia r' de nuestro punto P. Entonces, el campo total va a ser la suma de estos dos campos. Esto es, va a ser q partido de raíz de x menos d al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más q' raíz cuadrada de x más d' al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Y qué tenemos con esto? Con esto básicamente lo que tenemos es que si en el punto, o sea, que básicamente si en el punto x igual a 0 tenemos que esta expresión es 0, entonces lo que vamos a tener básicamente es que q entre, bueno, voy a escribirlo un poquito más abajo. Tenemos que q entre raíz cuadrada de d al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a menos q' raíz cuadrada de d' al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, cuya solución es que q sea igual a menos q' y d sea igual a d'.
Entonces, una vez tenemos esto, nuestra expresión del potencial total será Q entre 4pi epsilon sub 0, 1 partido de raíz de x menos d al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 1 entre raíz cuadrada de x más d al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y claro, ¿cuál es la gracia aquí? Nosotros, en este plano conductor, obviamente no sabíamos cuál era la distribución de carga, ni siquiera sabíamos cuál era la carga que había en total. Pero podemos sustituir todo este plano conductor por una partícula que se encuentre, digamos, en una región espejo. Esto es, que si esta estaba a más d, pues esta estará a la misma distancia, pero con signo contrario. De forma que en este plano se va a cumplir esta condición de contorno. Y esta sería la carga imagen, la Q'. Es importante destacar que está esta carga imagen fuera de la región en la cual queremos calcular el potencial. Porque no puede estar en la propia región, tiene que estar en el exterior de la misma. Entonces este es nuestro campo, o sea, nuestro potencial. Y obviamente con este potencial podemos calcular cuál es nuestro campo. Y nuestro campo sería, la componente x sería menos derivada con respecto a x de nuestro potencial x menos d al cuadrado más z al cuadrado 3 medios x más d al cuadrado x al cuadrado 3 medios. Y básicamente para las componentes y z tendríamos exactamente la misma expresión, pero en vez de tener x menos d o x más d tendríamos 1 arriba. El resto de la expresión sería igual. Y aparte, lo que podemos ver es que el campo sería en x igual a 0. X, o sea, el campo eléctrico en x igual a 0 será menos d. Y aquí tendremos la parte de abajo, que va a ser y aquí tendríamos otra vez menos d. Y las otras componentes serían 0. Porque cuando evaluemos, aquí tenemos 1 y aquí tenemos 1, y aquí vamos a tener solamente d al cuadrado y aquí vamos a tener d al cuadrado. Por tanto, van a ser iguales y con signo opuesto y por tanto se van a anular. Por tanto, nuestro campo va a ser un campo tangencial en esa superficie en la cual x sea igual a 0, como normalmente nos esperábamos. Con esto a su vez, pues podemos calcular diversas cosas, como el campo en la superficie, que ya lo hemos visto, que sería este. También podemos calcular la densidad superficial de carga, ya que sabemos que el campo en la superficie tiene que ser ρ sub s partido de epsilon sub 0. Entonces, ρ sub s y x va a ser menos qd, va a ser esta expresión, 2pi d al cuadrado y al cuadrado más
z al cuadrado 3 medios. Simplemente despejando. Hemos multiplicado el resultado de aquí, que es simplemente 2 veces ese término. Eso es un 2 aquí y un menos aquí. Este sería el campo. Vamos a volver a escribirlo para que quede todo más bonito. Menos q entre 2pi epsilon sub 0 al cuadrado más z al cuadrado 3 medios y la de arriba. Y las otras dos componentes son 0 y 0. Entonces vemos que, por ejemplo, hemos podido obtener la densidad de carga que tendrá la placa conductora, que es algo que decíamos al principio que no teníamos. Entonces, con esto, con el método de las imágenes, hemos podido obtenerlo. Y también podemos ver que la carga total, si integramos esto en toda la superficie, podemos ver que la carga total va a ser menos Q, que es exactamente la carga que tiene nuestra carga imagen. Entonces esto os quedaría, pues digamos, entre comillas, como ejercicio. Y además podemos calcular la fuerza sobre nuestra carga Q simplemente haciendo este cálculo, que nos daría menos Q al cuadrado 4pi epsilon sub 0. Así. Realmente aquí lo que tendríais sería un 4d al cuadrado, pero lo hemos juntado de esta manera para que se vea que es la misma fuerza que sentiría si hubiera solamente una carga puntual a una distancia 2d. Esto es, si hubiera una carga puntual a la misma distancia al otro lado de este plano conductor. Y finalmente las superficies equipotenciales, que las podéis calcular también, serían exactamente las mismas que obtendríamos al realizar un estudio de las líneas de las superficies equipotenciales en el caso de tener solamente dos cargas puntuales. Por tanto, vemos que en este caso todo este plano cargado puede ser sustituido a todos los efectos por simplemente una carga puntual. Imagen aquí. Esto es, todo esto es como si tuviéramos esto aquí. Entonces hemos visto un ejemplo bastante bueno de cómo funciona el tema de las imágenes y pues un ejemplo que podéis intentar hacer si queréis profundizar más es el siguiente. Tenemos una esfera conductora y tenemos una carga. Y la carga está a una distancia d del centro de la esfera y la esfera tiene un radio r. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la carga imagen? Digamos que representa este sistema, o sea que representaría a la esfera cargada y, claro, y obviamente que la esfera cargada está conectada a Tierra, por tanto el potencial en toda su superficie tiene que ser 0. Entonces tenemos que saber cuál es la carga imagen aquí, que represente todo esto, y después calcular con eso cuál es nuestro potencial. La solución sería poner simplemente una carga imagen en un punto por aquí con una carga Q', tal que Q' fuese igual a menos Q por R entre D. Y con eso, en principio, podéis calcular todo el potencial. Esta es la solución, digamos.
Vosotros obviamente tenéis que obtener la solución a partir de una deducción. En la deducción simplemente tenéis que partir de calcular cuál es el potencial en el punto A, cuál es el potencial en el punto B, y ya veréis que podéis llegar a esta solución. Entonces os recomiendo que lo hagáis para practicar este concepto. Y no puse aquí que la distancia es D. Entonces ya vemos que este método de las imágenes es un método extremadamente potente que nos permite calcular cosas incluso sin siquiera saber cuál es la distribución de carga en nuestro sistema a estudiar, en nuestro espacio. Entonces es una técnica muy poderosa. También existe otra técnica que es bastante buena, que es la solución de Laplace, la ecuación de Laplace, con funciones armónicas. Que básicamente lo que haremos será coger las soluciones de la ecuación de Laplace, que se llaman funciones armónicas, que ya lo he puesto arriba. Simplemente vamos a coger unas funciones armónicas y vamos a, obviamente, ajustarlas a cómo sea nuestro problema, con sus constantes arbitrarias, de forma que satisfagan las condiciones de frontera. Vamos a poner unos ejemplos de algunas de ellas. Tenemos los armónicos rectangulares, que se adaptarían a problemas con simetrías, digamos, rectangulares, los armónicos cilíndricos, que se adaptan a las simetrías cilíndricas, y los armónicos esféricos, que se adaptan a simetrías esféricas. Entonces lo que haríamos sería simplemente cogemos esta solución y ajustamos estas constantes C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C' de forma que se adecúen a las condiciones de frontera que tengamos en nuestro problema. Digamos que estaríamos haciendo como una especie de ajuste o resolviendo un sistema de ecuaciones. Y obviamente aparte también tenemos la posibilidad de usar los polinomios de Legendre, que en principio nos debería sonar ya de la parte de los dipolos. Porque recordemos que existían las componentes monopolares, dipolares, cuadrupolares, etc. Entonces, aquí tenemos los polinomios de Legendre de primera especie y los de segunda especie, que serían estos de aquí. Entonces, en principio, con estos métodos podríamos hacer una expresión de nuestro potencial y adaptarlo a las condiciones de contorno que tengamos en nuestro problema, sin necesidad de saber explícitamente cuál es la densidad de carga en todos los puntos, y además, a partir de ello, obviamente podremos obtener las densidades de carga en esos puntos, como hemos visto en el caso del plano. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo al problema este que os propongo, que no es demasiado complicado, y si tenéis cualquier duda en cualquier parte, me preguntéis. Entonces, en el siguiente vídeo ya nos meteremos con las corrientes eléctricas estacionarias, que son pues, un tema bastante complejo y bastante interesante, sobre todo por las implicaciones que tienen en los circuitos, y también que veremos en el siguiente curso de electromagnetismo 2, donde ya veremos cosas de magnetismo en las cuales obviamente hay un gran peso de las corrientes. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.